días. Estamos aquí, en la librería de Bolsillo, en Gijón, desde el corazón del barrio La Arena, en esta ciudad, y con unos visitantes y unos participantes ilustres. En este caso, contamos con Humberto Morales Moreno, investigador, profesor de la Universidad de Puebla, coordinador del Centro de Investigación de Historia Económica y Social en México, partícipe del Centro de Estudios Estratégicos, presidente del Instituto Latinoamericano de Historia del Derecho y también, por supuesto, miembro del Consejo de Redacción de la revista Abaco y presidente del Comité Mexicano de Patrimonio Industrial y habitual colaborador y partícipe en Incuna, en las Jornadas Internacionales de Patrimonio Industrial desde hace más de 20 años. En esta ocasión, en la revista Abaco, en colaboración con Incuna y con la editorial CICES, invitó al profesor Humberto Morales Moreno y al periodista Víctor Guillot para que en su diálogo interactivo puedan ofrecernos la posibilidad de aprender, de saber, de contrastar, de saber del estado de la cuestión, de lo que son estos retos y oportunidades de estrategias energéticas desde un marco geopolítico. Lo mismo en el caso de México, que se va a plantear aquí, pero también su correspondencia y su comparación con la realidad española, con la realidad europea, en particular con España, Francia, Rusia, con elementos que Humberto Morales, coordinador de un amplio informe sobre el estado de la cuestión y planteamientos estratégicos de la CFE en México, ha considerado oportuno incluir en este libro-informe que se va a presentar hoy. Y dejo la palabra a Víctor Guillot, conductor del programa, que hará las preguntas y que considere oportunas con el propio Humberto, y al final dejaremos también oportunidad para que el amplio público que tenemos aquí pueda realizar alguna pregunta si se considera de interés. Bueno, pues muchísimas gracias, Miguel, y gracias, Humberto, por estar aquí. Yo creo que eso es una gran oportunidad para hacernos, por lo menos, un mapa de lo que es la situación de las políticas energéticas que algunos estados han desarrollado en los últimos años, y sobre todo también saber de dónde proceden esas políticas energéticas. Porque si algo este dossier titulado CFE, los retos de la generación de energía eléctrica como factor estratégico presenta, pues es una historia de lo que han sido pues compañías eléctricas que se han establecido, en este caso en México, y que no están muy lejos de aquellas películas de western. Ustedes se acordarán de Jinete Pálido, de esa compañía que llegaba, imponía unos criterios absolutamente monopolísticos para establecer los precios de la energía, dónde se establecían las factorías energéticas, las centrales, las pequeñas centrales que iban surgiendo, cómo se iban expandiendo. Y todo eso generaba además pues una guerra competencial, una fuerte competencia, sobre todo entre compañías extranjeras. En el caso de México, pues eran compañías procedentes de Canadá o de los propios Estados Unidos, que en realidad estaban expoliando los recursos energéticos de los mexicanos. La situación empeora mucho más cuando el pueblo mexicano pues, se independiza. Y a partir de ahí se establecen políticas acerca de cómo deben o qué deben ser los recursos energéticos, la electricidad entre ellos, si públicos o privados. ¿Quién tiene que gestionarlos? Si la empresa pública, los grandes holdings internacionales de la energía eléctrica, o si los estados. Y de alguna manera, de una manera muy sucinta y resumida, una gran parte de este dossier trata de analizar esa cuestión. Qué duda cabe que para conocer esta situación que estamos viviendo ahora es importante retrotraernos a esa parte de la historia. Pero además el dossier incluye no solamente un análisis histórico, sino un análisis jurídico y también económico de lo que están siendo las políticas energéticas en estos momentos.
Todos sabemos que el precio de la luz en España se ha disparado, que se ha disparado en Francia, que se está disparando también en Alemania y que de alguna manera debe su causa pues, a una metodología económica, por llamarlo de una manera neutra, que tiene que ver con la subasta y con el precio marginal para las economías, las empresas mayoristas, que han hecho bueno, pues, que alcancemos precios históricos que han superado ya los 300 euros por ¿cuántos millón de vatios o kilovatios? No me acuerdo ahora. Megavatios, exacto. Y entonces, en esa circunstancia, este dossier, obviamente, y nunca mejor dicho, es oportuno. Es oportunísimo porque ofrece las claves para poder entender hacia qué estrategias económicas y energéticas nos dirigimos. Si hacia un mantenimiento de la gestión privada de la economía energética o si, por el contrario, debe volver otra vez a irrumpir, en el caso de Europa y en particular en España, la posibilidad, incluso los más liberales ya lo contemplan, de que haya una gran empresa pública energética que establezca un reparto más justo y equitativo de la energía y logre que tenga precios mucho más reducidos y asequibles para el conjunto de la ciudadanía. Bueno, pues brevemente he hecho este análisis y lo primero que hay que preguntarte, Humberto, es, bueno, ¿en qué momento se te pide y por qué se te pide este dossier? Porque creo que es una de las claves. Claro. Pues mira, muchas gracias por tu oportuno resumen que has hecho. Y también quiero agradecer a Miguel Álvarez y al Grupo Incuna por su invitación y por supuesto a la Librería de Bolsillo y a mis amigos asturianos de siempre que nos hayan invitado a esta sesión el día de hoy. Y mira, contestando rápidamente a lo que me dices, una de las razones por las cuales se hizo este dossier fue que hace 2 años el nuevo gobierno de la República, encabezado por el presidente López Obrador, le pide a Comisión Federal de Electricidad que haga un estudio sobre la posibilidad de reformar la Ley de Energía Eléctrica de México para tratar de frenar los contratos de concesión que se habían firmado en una reforma del año 2014, en la cual se le permitía a los grupos privados que participaban en el mercado eléctrico mayorista mexicano fijar no solamente tarifas de generación de energía eléctrica, sino que también les permitía tener contratos a 20, 30, 35 años, en los cuales obviamente tenían la ventaja de que los precios, ¿no?, a los que ellos podían ofrecer el servicio estaban basados justamente en costos marginales, tomando en cuenta que Comisión Federal históricamente era una empresa de Estado que se fundó en 1937 y que desde el 37 Comisión Federal fue la encargada de expandir el negocio eléctrico a través de hidroeléctricas, pero también de termoelectricidad. Es decir, como México es un país petrolero, pues México invirtió mucho en termoelectricidad a base de petróleo, combustóleo y posteriormente gas, ¿no? Entonces, obviamente, estas centrales eléctricas con el tiempo, pues obviamente fueron mucho más costosas y obviamente también tenían precios más altos que las empresas que a partir del 2014 empiezan a introducir las llamadas energías limpias, ¿no? Esto es energía fotovoltaica, energía eólica y geotermia. De tal manera que la ventaja que tenían estas empresas con los contratos del 2014 estribaba en que ellos podían comercializar tomando en cuenta que los costos más altos los tenía la empresa del Estado. ¿Qué pasa? Ellos ofrecen el servicio, pero las tarifas se fijaban en función de las centrales más caras, pero ellos operaban a costos inferiores. Y por otro lado, la transmisión y la distribución de electricidad en México es un monopolio natural, porque Comisión Federal fue la empresa estratégica que desde hace 60 años tendió todo el sistema de transmisión y distribución. Ningún particular en México tiene la capacidad de transmitir y distribuir a grandes distancias en México. Solamente lo puede hacer la Comisión Federal. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se cargan de la red de transmisión,
de la cual no pagan la tarifa de transmisión, pero sus precios marginales obviamente les reditúan la ganancia al competir con la empresa del Estado. Entonces, ¿qué es lo que hace la reforma? La propuesta de reforma que se hizo en el 2020 era reconvenir a las empresas privadas para que modificaran los contratos con la idea de que se calcularan los costos variables y no costos marginales, y de esta manera se le permitiera a la empresa del Estado despachar en emergencia o despachar en horas pico energía hidroeléctrica o de geotermia de la propia Comisión Federal, sobre todo en comunidades en México que están muy alejadas o que tienen un paisaje rural de alta marginación, donde el único servicio eléctrico asequible y a bajo costo solamente lo puede dar la empresa del Estado. No lo pueden dar las empresas particulares. Entonces ahí empezó el choque. Salió la ley en el 2020 y se fueron a los amparos judiciales las empresas diciendo, es que hay monopolio. La Comisión Federal está volviendo al monopolio y la reforma constitucional de 2014 impide el monopolio en la transmisión de energía. Entonces, esto va a provocar un entrampamiento que provoca que el Estado mexicano no pueda operar esa ley. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? En este 2021, el Estado mexicano está proponiendo una reforma constitucional al Congreso de los Diputados para que ahora sí se le devuelva a la Comisión Federal el carácter de empresa estratégica, que fue lo que tuvo antes. Y de esta manera ya no puede haber amparos contra el despacho eléctrico. En eso estamos actualmente en México. Entonces la empresa le pide a la universidad, a través de mi conducto y como especialista en patrimonio industrial, que le hiciéramos un estudio, que es este que tú tienes en la mano, para un poco explicar primero la parte histórica, la parte económica y la parte jurídica de cómo estaba el negocio eléctrico mexicano y luego una comparación con países como el caso de España, que sería un caso extremo al de México, porque España siempre el negocio eléctrico estuvo en manos privadas, aunque había una serie de leyes regulatorias del Estado español, pero el negocio sigue siendo privado. Y luego los casos más similares al mexicano, como es el modelo de Francia, donde Electricité de France, que es una empresa que se crea en 1946, sigue un modelo parecido al de CFE mexicana, aunque ahora también está en un proceso de privatización. Y el otro caso extremo es el caso de Rusia, ¿no? Que sigue teniendo una gran empresa estatal de electricidad, aunque también ha dado concesiones privadas del negocio eléctrico. Entonces esa fue la razón por la cual nos pidieron hacer ese trabajo. En España, de manera recurrente, los tribunales y sobre todo el Tribunal de la Unión Europea alerta de que muchos de los precios que establecen como tarifas las empresas eléctricas en realidad están pactados. Esa es la trampa de la liberalización de la energía en muchas ocasiones. Pasa también con las comunicaciones, claro, que tienen una expansión y un desarrollo casi paralelo, ¿no?, al de la electricidad. En México ese pacto de precios ha estado también presente y ese es otro de los motivos por los que de alguna manera exige una regulación estatal y una intervención estatal en el recurso tan estratégico como la electricidad. Sí, porque en México hubo un pacto de precios con la reforma del 2014. El problema es que fue un pacto de precios que se hizo en letras chiquitas, como decimos en México, ¿no? Es decir, nunca se hicieron públicos los contratos de concesión, donde se estipula cómo se calculaban esos contratos de precios, ¿no? A diferencia de España y de la Unión Europea, México no tiene Unión Europea. Eso tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja de no tener Unión Europea en México es que como país soberano no tenemos que someternos a ninguna regulación internacional. El problema de España es que Bruselas empezó a imponer una serie de condiciones a todos los países comunitarios que, entre otras cosas, les impide tener monopolios estratégicos en sus países. Ese es el problema de la Unión Europea, que entonces tienen que privatizar y tienen que acordar tarifas donde hay una fluctuación de precios en función de la oferta y la demanda. Si bien es cierto que hay marcos regulatorios comunitarios en Europa, de todas maneras las leyes del mercado imperan, que es un poco el problema que ahora tienen aquí. En México lo que pasó es que, por un lado, se liberó el mercado, pero siempre se mantuvo en la Constitución que Comisión Federal
seguía siendo el monopolio natural de la transmisión y distribución, ya no de la generación, que está 50 y 50, pero sí de la transmisión y distribución. Entonces, ¿qué pasa? En un país que tiene la frontera más grande del mundo con los Estados Unidos, que es México, y que somos un país con acuerdo comercial con Canadá y los Estados Unidos, obviamente el mercado eléctrico tiene ciertas regulaciones específicas con los otros dos países, pero en realidad descubrimos que el mercado eléctrico americano, a pesar de que es privado, sí existe un marco regulatorio del Estado americano para el cálculo de las tarifas. En Estados Unidos se calcula en costos variables, no a costos marginales. De hecho, en el dossier llegas a indicar que el precio de la electricidad en Estados Unidos es muy estable. Así es. Y al mismo tiempo bajo. Así es. Y que es precisamente la regla de la oferta y la demanda la que impide exportar energía eléctrica mexicana hacia los Estados Unidos, porque no puede competir ni con esa estabilidad ni con esos precios. Así es. Sin embargo, a veces los estados fronterizos como California y Texas, incluso a veces Arizona y Nuevo México, llegan a comprarle energía a Comisión Federal. ¿Por qué? Porque a veces por los problemas meteorológicos que hay en Estados Unidos, hay problemas fuertes de suministro de gas, que ese es otro tema. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay problemas de gas, México suministra energía eléctrica a la frontera y las tarifas mexicanas se ajustan al precio medio de las tarifas americanas. Y ahí nos dimos cuenta que en realidad era un sinsentido que México siguiera un marco tarifario de costo marginal, cuando ese mercado tarifario no existe en los Estados Unidos. Entonces la pregunta es ¿por qué? Bueno, pues ustedes sabrán la respuesta, pues porque hubo un acto vulgar de corrupción, hay que decirlo abiertamente, del gobierno anterior y de los contratistas privados que hicieron el negocio. ¿Qué pasa? Con el nuevo gobierno del licenciado López Obrador, el gobierno mexicano dice, se acabó este negocio. Vamos a configurar los contratos. Es decir, no se trata de sacar a nadie del mercado. No hay nacionalización. Quítense de la idea de, es que México ya es como Venezuela o es como Cuba, ¿no? Y ya llegó el comunismo en México. No, esas son puras tonterías. Es decir, no hay nada por el estilo. Simplemente es poner orden en el mercado. Y que el mercado se someta a las necesidades sociales, no al revés. Sobre todo en un país no solamente grande, sino que tiene muchas desigualdades. Es decir, un país donde tienes una población marginal grande, ¿no? Porque no tenemos Unión Europea, ¿verdad? Donde Centroamérica es todavía más pobre que México y que a veces hay que venderle electricidad también a Centroamérica, tienes que tener una empresa con sentido social. ¿Por qué? Porque en una población de alta marginación, las fluctuaciones de tarifas son mortales para ellos. O sea, si tú elevas una tarifa por la ley de la oferta y la demanda en una población deprimida, lo sacas del consumo. Y el problema es que la electricidad es una commodity que ahora es más importante que el petróleo. Es decir, en la pandemia nos dimos cuenta, tanto en España como en México, que ahora es más importante tener electricidad que cargarle gasolina a un auto. Tú puedes tener tu auto parado todo un año, pero no puedes estar sin electricidad en tu casa. ¿Por qué? Porque ahí haces todo. Entonces, la electricidad se volvió una commodity de necesidad básica. Por eso, la reforma que se quiere hacer ahora es que la electricidad sea una necesidad básica de derechos humanos, como beber agua, ¿no? Como ir al baño, como comer. Pues la electricidad es básica. Si te cortan la luz, no puedes hacer nada. Si la gasolina sube o el combustóleo sube, bueno, pues el coche se puede quedar parado y caminas, ¿no? Y sobre todo en pandemia. Pero lo que no puedes hacer es dejar de tener electricidad. Entonces, esa es la idea de la reforma, la propuesta de la reforma actual, ¿no? Que el mercado eléctrico se someta a las reglas de la economía social. Es decir, donde hay marginación, donde hay necesidad, el Estado tiene que garantizar el abasto de energía. Y si los particulares no lo pueden hacer porque no es negocio, pues que salgan del mercado. ¿Sabes qué? Perdón, fuera. No es la primera vez que se van del mercado en México, además. Pero siempre regresan. Todas las compañías transnacionales primero lloran y después regresan. ¿Por qué? Pues porque es un supermercado México. El mercado mexicano de electricidad con Estados Unidos y Canadá es 3 veces el mercado de toda la Unión Europea.
Entonces, ¿tú crees que alguna transnacional europea se va a ir de México? Claro que no. Al principio patalean, pero después negocian. Y dicen, bueno, está bien. A ver, ¿cómo va a estar el mercado tarifario? Este es el mercado. Ah, perfecto, discúlpeme, ya me enojé, pero ahora regreso. Claro, porque es un mercado muy grande. Es decir, y además México está expandiendo su sistema de red de ferrocarril y electricidad a toda Centroamérica. Entonces, imagínate de Centroamérica a el Yukon, ¿no? Pues es nada más en distancias geográficas es, no sé, 5 veces toda la Unión Europea. Es un supermercado. Luego además cuenta con una ventaja comparativa, yo no sé si en relación a Estados Unidos o a Canadá, pero tanto para la energía térmica como la hidroeléctrica, por la propia geografía y la manera en que se constituyó la red eléctrica mexicana, que empezó con pequeñas centrales hidroeléctricas, tiene una experiencia y una minoración de costes fijos que generan esas centrales. Así es. Que le da una ventaja respecto a otros mercados eléctricos. Claro, ¿no? de hecho lo que México está buscando ahora es modernizar sus centrales hidroeléctricas históricas y estamos construyendo nuevas, porque precisamente por la geografía, pues México tiene una enorme capacidad de cuencas hidrológicas impresionantes y además tenemos también geotermia muy desarrollada en todo el país. Tenemos energía solar muy grande durante casi todo el año. Entonces eso nos permite desarrollar geotermia por un lado y fotovoltaica. Se están construyendo plantas fotovoltaicas por la propia Comisión Federal en el norte del país, que tenemos una exposición solar de las más grandes de América del Norte, ¿no? Claro. Entonces, hay una ventaja comparativa, hay, digamos, una dotación de recursos naturales que le permiten al país desarrollar hidroelectricidad, geotermia, en el futuro fotovoltaica. Y en el caso de la eólica, el problema con México, yo no sé si es un caso similar, yo lo platicaba con Miguel ayer, el problema de las energías limpias, que no son tan limpias, ¿no? Es que el problema no es que no provoquen cuotas de carbono, el problema es que la descarbonización implica medir el impacto social de la relocalización de las poblaciones que tú tienes que expulsar de un territorio para poner una central eólica. Porque el problema no es solamente que el ventilador eólico esté en un campo, requiere una enorme extensión de tierra. Tienes que sacar población de ahí. A lo mejor en España no es tan grave, pero en un país como México, que tienes todavía un 20% de su población en un paisaje agrario, a ver, ve a sacar esa población de esos territorios para poner plantas eólicas. No es tan sencillo, ¿eh? No es tan sencillo relocalizar a esa población. Y por otro lado, el problema es que esa mano de obra, ¿a dónde se va? La ley anterior dice, cuando una planta eólica se establezca, los comuneros que son dueños de la tierra pueden ser socios de la empresa. A ver, ¿qué socio puede haber de una transnacional que pone una empresa eólica en México, de una comunidad campesina, a la que lo hacen socio con acciones de $1? Eso es verídico, ¿eh? O les dan $1.50 de acción. Y ese es el socio. ¿Qué hace el generador de la planta eólica? Muy sencillo, genera electricidad y se cuelga de la red de transmisión de Comisión Federal. ¿A quién le vende esa electricidad? ¿A la comunidad campesina? No, se la está vendiendo a empresas privadas. Entonces es un negocio. Pero la comunidad campesina queda igual de pobre y tiene que andar luchando porque la tarifa eléctrica no se le eleve. Ese es el problema de fondo, ¿no? Entonces, la descarbonización, por supuesto que es importante. Cumplir con los acuerdos de París, claro que es importante. Ningún país occidental va a cumplir con los acuerdos de París en el 2035, ni siquiera Alemania. Alemania ahorita, con la crisis que tiene, climatológica y energética, el problema del gas con Rusia, que también lo va a tener España, si no es que ya lo tiene, van a seguir quemando carbón y van a seguir quemando gas en la Unión Europea de aquí a 20 años. Igual que los Estados Unidos, igual que China, igual que Rusia. Es decir, de hecho, México utiliza el 3% de sus plantas de carbón para generar electricidad. 3%. Usamos mucho menos que Alemania, mucho menos que los Estados Unidos. ¿Cuál es la fuente energética más importante de México para generar electricidad? Es el gas natural. Gas natural, que el más barato viene de Texas. Es el más barato del mundo. Es el gas más barato del mundo. Lo traemos de Texas. Es más barato producirlo en Texas que en México, pero ya la empresa
está pensando generar una empresa de gas mexicana, porque tenemos gas. El problema es que los costes son altos, entonces hay que abaratar los costes para que ese gas se produzca en México. Ahora, que el gas también es fósil, sí, pero contamina mucho menos que el petróleo, que el combustible, y todos los países occidentales necesitan cuota de gas para seguir generando electricidad. No se dan abasto con energía eólica ni con energía fotovoltaica. Y la energía del hidrógeno, el hidrógeno verde, va a tardar todavía. Entonces, sí hay que calcular la transición. Pero México está bien colocado para la transición. Tenemos mucha energía hidroeléctrica, mucha energía geotérmica y otra cosa, energía nuclear. ¿Por qué México no desarrolló más que una planta nuclear? Tenemos una planta nuclear. ¿Y por qué no pudimos tener más plantas nucleares? Pues porque no tenemos Unión Europea. Para poder generar energía nuclear en México hay que pactar con Estados Unidos meter energía nuclear en México. ¿Ustedes creen que los americanos van a permitir que su vecino tenga energía nuclear en su territorio? Claro que no. Pues por razones geopolíticas, ¿no? Imagínate que México tenga energía nuclear en la frontera con Estados Unidos. Pues se les pueden ocurrir cosas raras, ¿no? Dice, no vaya a ser que de repente Pancho Villa resucite y en vez de sacar una 30-30, apunta con un cohete nuclear a Nueva York, se acabó Nueva York, ¿no? Entonces México tiene que negociar su energía nuclear con los Estados Unidos. Bueno, ni siquiera Canadá puede utilizar energía nuclear en su territorio. Todo está controlado por Estados Unidos. Ningún país de América Latina puede desarrollar energía nuclear. Solo Estados Unidos tiene el botón nuclear en América. Entonces, ¿qué es una energía limpia pero con riesgo? Sí lo es, pero en América es muy difícil usarla. México tiene una planta, tiene 5 plantas en estudio. México tiene tecnología para enriquecer plutonio y tenemos reserva de uranio, pero no la hemos podido explotar por razones geopolíticas. Entonces, si esa energía limpia de la nuclear no se va a expandir, tenemos que apostarle gradualmente a hidroelectricidad, a geotermia, a fotovoltaica, a eólica, pero se tiene que hacer de manera ordenada y sobre todo protegiendo poblaciones vulnerables. Eso es algo muy importante ahora. Sí, en España se habla de una transición justa en la descarbonización, pero no se acaba de ver todavía la justicia social que la descarbonización conlleva. ¿Tú crees ahora que el nuevo modelo económico que se pretende establecer, donde la sostenibilidad es la palabra y sostenibilidad medioambiental, está acompañada de la sostenibilidad social o esa otra parte no existe? Yo creo que no existe en ninguna parte. Ni quiere que se exista. No existe ni en México, ni en los Estados Unidos, ni en la Unión Europea. Yo no la veo por ningún lado. Porque, a ver, para que pueda haber sostenibilidad social, significa que la descarbonización tiene que permitir que las cuotas de carbono, llámese impuestos, ¿no? a la cuota de carbono, derechos de emisión, se traduzcan en políticas sociales que abaraten los costos del consumo de energía de la población, llámese Alemania, llámese Yucatán, ¿no? Yo no lo he visto, ni en la Unión Europea, ni en América. Es decir, el costo social se tiene que calcular. Lo que mis amigos economistas, y aquí está escuchándome Pilar, ¿no?, que hizo la parte económica de nuestro estudio, lo que luego los economistas neoclásicos se les olvida, es que el consumidor es un ser humano, no es un robot, ¿no? O sea, cuando tú estás hablando de costos, costo-beneficio del mercado eléctrico, tú dices, a ver, ¿cuánto puede pagar el consumidor una tarifa en tales condiciones? Bueno, puede pagar tanto y el incremento puede ser tanto, sí. Pero ¿qué tipo de consumidor es? ¿Es de bajo ingreso? ¿Es de ingreso mediano? ¿Es de ingreso alto? ¿Es una empresa pequeña? ¿Es una gran transnacional? Es decir, el consumidor es un ser humano. Y ese ser humano tiene que comer y tener electricidad todos los días. Entonces, si tú no calculas el costo social de la descarbonización, estás condenando al mundo a una nueva forma de desigualdad, en la que los que tienen recursos, pues van a comprar su planta fotovoltaica o van a comprar su gran pila eléctrica, se conectan a su auto o a su casa y resuelven su problema. Pero los que no tengan la capacidad económica de hacer esa transición van a quedar
completamente marginados. Entonces, eso es lo que hay que calcular ahora. Es decir, el problema de la energía limpia no es el problema de que dejamos de hacer emisiones. El problema es cómo proteges a ese consumidor de recursos medianos o escasos para que esta ¿Puedo energía, comentar algo, doctor? Sí, para que esta energía no se vuelva una energía más costosa de lo que ya es. Tú ves, por ejemplo, el mercado de los autos eléctricos, ¿no? Se dice, bueno, ya los autos van a ser eléctricos, en Europa ya circulan mucho, en México también ya están circulando. Pero cuando uno le pregunta al dueño de un auto eléctrico, oye, si es más barato que un auto de gasolina, te va a decir, bueno, depende, dice, porque en primer lugar tienes que tener cuidado en dónde puedes cargar el auto. Y te va a tardar 1 hora por lo menos en cargar. Para un conductor de un taxi, de un Uber, de un servicio público, es muy complicado. Porque no vas a tener un cliente que te suba un auto eléctrico y de repente le tengas que decir, oye, ¿qué crees? Tengo que cargar la pila. Y va a tardar 1 hora. ¿Te esperas o buscas otro auto? Bueno, ese es un primer problema. El segundo problema es que una pila eléctrica y las refacciones eléctricas de un auto eléctrico ahorita son mucho más caras que las de un auto de gasolina. Entonces, ¿de qué se trata? ¿De abaratar o de hacer más negocio? Ahora sí, Pilar, explícales. Sí, bueno, comentar que efectivamente el tema es un tema de acceso a los recursos y que por eso en el análisis que se hace en el informe es identificar los tipos de consumidores a los que acceden a la luz eléctrica. Entonces, en México, como ya lo había comentado el doctor Humberto, es una población altamente marginada y muy concentrada, por ejemplo, al sur del país. No se puede esperar que no cuenten con la electricidad necesaria para subsistir en el día a día. Entonces, es por eso que si no se resuelve el problema del acceso y que los costos lo asuma la mayoría de la población mexicana y los beneficios y las rentabilidades, las empresas son las que se apropien, en realidad este problema no va o va a persistir y es por ahí también la importancia de esta reforma eléctrica en México. Es un tema de acceso a los recursos y como elemento básico la electricidad, pues es muy, muy, muy importante, sobre todo para un país tan desigual y con un nivel de corrupción tan alto, pues no se puede dar el lujo de continuar con esta reforma aplicada en el 2013 y por eso es mucho más importante y relevante la nueva propuesta realizada por el presidente López Obrador, porque está buscando que los beneficios sean para todos y los costos también lo asuman no solamente el Estado, sino también las empresas y en su conjunto también los consumidores. Doctora en Ciencias de Gobierno y economista de formación, actualmente hace un postdoctorado en la Politécnica de Madrid y ella fue la encargada de la parte económica del estudio. Y una de las cosas que descubrió el equipo de Pilar es que la reforma del 2013-14 tenía por objetivo abaratar los costos de generación cuando las empresas privadas entraron al mercado mayorista. Pero resulta que a 7 años de distancia la curva de costo-beneficio no bajó, se elevó. ¿Qué es lo que está pasando en España en estos momentos? Claro. Es decir, con el modelo de subasta marginal al mercado mayorista, lo que se ha hecho es elevar el precio hasta históricos de 300 euros el megavatio, repercutiendo además en toda la economía productiva. Las grandes factorías del metal están indicando, ArcelorMittal, que con ese precio de la luz es imposible y que va a tener que ordenar de alguna manera un calendario de cierres provisionales para no tener pérdidas. Y ese es uno de los factores donde ves cómo los beneficios se distribuyen entre las empresas privadas, pero los costes sociales y los costes puros y duros de la generación de la energía repercuten en los consumidores y en los trabajadores. Claro. Sí. Así es. Sí, Miguel. Bueno, digamos un poco abundando en lo que estáis comentando ahora, ¿no? Pregunto, ¿no? al profesor, a Humberto Morales, el sistema que se sigue no solo en España, en Europa, ¿no? De precios marginalistas, ¿no? En el cual el precio se fija por lo último que entra, ¿no? En el proceso y normalmente es la energía más alta, ¿no? Esa comparativa con el sistema, ¿no? Que se utiliza en México de costes variables y la traslación posterior, ¿no? De costes a precios, ¿no? Esa diferencia, matizarla un poco más. Y luego,
Otra cuestión importante que se apuntó, el tema del gas, que está muy en cuestión y muy de actualidad aquí. Lo vemos, al igual que se comentaba, del precio de la electricidad, ¿no? De los abusivos ya precios de la electricidad que tiene una familia española, un consumidor español. En el caso del gas, la importancia que tiene en este momento, ¿no? Como elemento geoestratégico, la comparativa entre México, la situación española, en algunos casos dependiendo de sus contratos con Argelia, los problemas con Marruecos, y también el papel de Rusia. El abundar también en ese aspecto, claro, quizás sería interesante para entender esas diferencias o similitudes entre el claro, caso mexicano y el caso europeo y particularmente español. Claro, mira, Miguel, en términos de costo variable, México no ha logrado fijar tarifas de costo variable porque los contratos del 2013 lo impiden, sino sigue siendo bajo el modelo de costo marginal, que es justamente lo que la ley, la reforma quiere evitar. ¿Por qué? Porque evidentemente el último jugador que entra al mercado pues es el más caro, que es Comisión Federal, ¿no? Con la reforma anterior. Y eso es lo que permite que entonces las empresas privadas tengan enormes ganancias, ¿no? Y que Comisión Federal tenga pérdida, porque Comisión Federal entra como el jugador malo, ¿no? Es que tú eres el más contaminante. Un inciso, ¿y Comisión Federal no puede jugar la partida a pérdidas desde el principio para bajar el coste? Es lo que hace. Es lo que hace y además subsidia costes de la población de más escasos recursos. Entonces, eso lo está absorbiendo el Estado a través de la empresa. Pero la empresa llega un momento en que dice, yo voy a quebrar, si yo sigo así, voy a quebrar. Por eso la necesidad de la reforma. ¿Por qué? Porque la idea es evitar que quiebre la empresa. La idea de la reforma anterior era quebrar la empresa, porque lo que querían era privatizar todo el mercado eléctrico. Ese era el trasfondo de la reforma anterior. ¿Qué pasa? La empresa logró sacar aire y ahora la empresa dice, no, yo no voy a quebrar, lo que voy a hacer es recapitalizarme. ¿Y cómo se recapitaliza Comisión Federal? Bueno, tiene que ver con el mercado del gas, la segunda cuestión. El tema del gas en México es interesante porque es un negocio ya de muchos años que México tiene con Estados Unidos a través de los gasoductos de Texas, que en Estados Unidos el gas tejano por lo general está por encima de la capacidad de consumo de gas interno en los Estados Unidos. Entonces ese excedente se vende a México. El problema fue que la reforma del 2013-14 hizo que los contratos de gas también fueran muy dolosos. ¿Por qué? Porque se le permitió a empresas gaseras americanas tener contratos a 25, 30 años sobre la capacidad instalada de los ductos, no la capacidad de consumo de la empresa, que es Comisión Federal. ¿Qué pasa? Que las gaseras americanas hicieron el negocio porque con esos contratos te decían, bueno, yo te voy a mandar la molécula en tantas unidades de energía, BTUs, ¿no? Te mando la molécula y el contrato dice que por la capacidad instalada que tiene el gasoducto te va a costar el servicio tanto al mes, ¿no? En dólares, ¿no? Uses o no uses la capacidad instalada, yo te la voy a mandar. Y Comisión Federal le dice, oye, espérame, pero yo no voy a utilizar toda esta capacidad. Depende de los picos, depende de la época del año, ¿no? Si hay más calor, si hay más frío. Es decir, yo quiero renegociar el contrato para que tú me vendas a la capacidad física, al volumen físico, al que nosotros vamos a consumir. Las empresas dijeron, no, porque el contrato se firmó así en el 2013. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Con la propuesta de ley, con el Tratado de Libre Comercio nuevo con los Estados Unidos, la idea es negociar con cada empresa, cosa que ya se está haciendo, para decirles, a ver, señores, estos negocios son imposibles, ¿no? No podemos seguir pagando contratos por capacidad del ducto y vamos a cambiarlos por capacidad física porque fue un contrato doloso, el anterior. Entonces vamos a renegociar, les pagamos una prima y acepten la negociación. Hasta ahorita solamente tengo entendido que era Morgan y una calificadora Salomon Brothers, creo, que no querían negociar. Decían, no, este fue el contrato que firmamos, nos pagan. ¿Qué está pasando? Que la empresa del Estado está presionando para decirles, bueno, ok, si ustedes quieren seguir trabajando de esa manera,
pues está bien, podemos seguir con el contrato, nada más que entonces otros negocios que estamos abriendo del lado de la frontera con Tijuana y California van a venir con contratos nuevos, nada más que a ustedes no los vamos a invitar a la licitación, escojan. Entonces lo que está haciendo el Estado mexicano es jugar las reglas americanas, es decir, business are businesses. ¿Quieren jugar en el negocio? Este es un nuevo negocio. ¿Quieren jugar? Pero primero cambiamos el contrato. Y entonces así es como las empresas americanas dicen, entonces así sí juego. Porque los americanos son muy buenos para los negocios, eso hay que reconocerlo. Ellos dicen, bueno, está bien, si yo te iba a ganar en 30 años por un contrato leonino tanto, y tú me lo cambias porque me vas a abrir otro negocio con reglas nuevas, bueno, te acepto tu regla nueva, con tal de que no me saques de ese mercado. Es lo que estamos haciendo. Pero hay que hacerlo así, porque de otra manera sería terrible, ¿no? Entonces, ese es un problema serio. Ahora, el gas, en el caso mexicano, hay cosas raras, porque China quiere venderle gas a México, pero el gas chino es muy caro por el transporte, porque hay que traerlos en barcos especiales a las costas del Pacífico. México dice, no necesito gas de China. México llega a tener excedentes de gas a veces, del que ya compró en Estados Unidos. Entonces México lo quiere revender, pero como no tenemos convergencia económica con Centroamérica, porque Centroamérica está en condiciones muy difíciles, y América del Sur nos queda muy lejos, dice, ¿a quién le vendemos este gas? Entonces México ya encontró un negocio, se lo vamos a vender a California, se lo compras a Texas y se lo vendes a California. Porque California no tiene gas y necesita gas para sus empresas en California, que California, como ustedes saben, por sí solo es un país. California tiene el Producto Interno Bruto más alto del mundo. Puede ser un país. Entonces California a veces necesita ese gas. Entonces, ¿quién se lo trae? México. Entonces lo revendemos por la otra frontera. Pero aún así hay excedente. Supongo que es más barato que si se lo comprara a Texas. Claro, ahí está el detalle. Pero de todas maneras hay que venderlo, porque por los contratos anteriores ya te lo vendieron. Y aunque no lo uses, tú lo tienes que pagar, tú lo tienes que revender. No te queda otra. Entonces, en el caso de Europa, la complicación que vemos con Rusia es que, bueno, Rusia es el gran abastecedor de gas de Europa. Y lo va a seguir siendo muchos años. Entonces, ¿qué pasa? La Unión Europea le ha apostado a el futuro del Acuerdo de París, el hidrógeno verde y las energías renovables, por razones geoestratégicas, porque Europa lo que no quiere es depender del gas ruso, por razones políticas, comerciales, lo que ustedes quieran. ¿Y cómo te deshaces de los rusos en Europa? Bueno, pues o inviertes más en energía nuclear, lo cual tampoco es muy viable, o inviertes en geotermia, fotovoltaica y eólica. España un poco lo ha hecho así, pero para no depender del gas ruso, España está importando gas del Magreb. El problema es que no sé hasta qué punto ese gas, con los problemas que hay con el Magreb, le van a redituar a España en el corto plazo. Y por otro lado, tengo entendido que el gas ruso es el más barato. Incluso para España sería más barato seguir dependiendo del gas ruso que del gas del Magreb. El problema es geopolítico. El problema es Ucrania. El problema es Ucrania. Lo acabas de decir. ¿Vale? Yo no quería decirlo, pero ya lo dijiste. El problema es Ucrania. Entonces, ahí ya hay un lío fuerte. Ahora, ¿quién es el negociador del gas europeo con los rusos? Es Alemania. Alemania sí ya entró en tratos con Rusia. Y aquí, perdón que se los diga, pero a veces Bruselas deja de ser Bruselas. Lo pasó con la pandemia, ¿no? La batalla de las vacunas en Europa, que fue verdaderamente lamentable, ¿no? Parecía que se les olvidó que era la Unión Europea y cada país quería jalar sus vacunas, ¿no? Y no dejaba entrar al otro con las vacunas. Entonces tú dices, bueno, ¿dónde está la Unión Europea? Pero con el gas les puede pasar lo mismo, porque Alemania sí está negociando con Rusia. Es lo que te iba a decir. Alemania tiene un doble juego en relación con Rusia, porque para negociar el gas, Alemania es Alemania. Exactamente, es Alemania. Pero para negociar las fronteras de Ucrania, no es ni siquiera la Unión Europea, Alemania es la OTAN. Es la OTAN, exactamente, es la OTAN. Así es. Entonces, en ese juego está claro que, desde luego, los países como España pierden siempre. Siempre, porque les sale más caro. Francia está apostando todavía por la energía nuclear. Sí. Y está apostando por nuevas factorías, las de nueva, última generación. Y es un horizonte que no abandona. Puede bajar un poco el volumen, otras veces lo eleva, pero hasta el momento a Francia lo que le ha dado soberanía energética ha sido la energía nuclear. Sí. Yo no sé hasta qué punto España debe hacer una seria reflexión acerca de eso.
Mira, en el informe pusimos el caso francés. Una colega franco-italiana fue la que nos hizo el trabajo, que es doctora en Derecho Internacional. Y lo que ella ve para el caso francés, y está en el informe, es que Francia tuvo la ventaja de que Electricité de France se convirtió en una empresa de Estado transnacional al mismo tiempo, sobre todo después de los años 70, 80, ¿no? Cuando empieza la expansión de la energía nuclear en el territorio francés. Entonces, EDF sobrevivió como empresa gracias a que logró exportar tecnología eléctrica y nucleoeléctrica a sus antiguas colonias y territorios en Asia y en África. Y de eso vive EDF, porque en realidad como empresa ya estaba quebrando en Francia. Entonces, gracias a que tiene activos fuera del territorio francés, ha logrado sobrevivir como empresa, que todavía es una empresa de Estado, aunque está al 50% ya privatizada, pero sigue habiendo un control regulatorio del Estado francés. Pero EDF se diversificó, la apostó al nuclear y la apostó a exportar energía y tecnología a su famoso dom-tom. Y de eso vive el modelo francés. El problema con Francia es que en el futuro ese tipo de negocios se les están empezando a acabar. En primer lugar, porque muchos de sus territorios o excolonias están buscando alternativas energéticas, en donde EDF está perdiendo el mercado. Y luego EDF tiene un problema interno que lo dice muy bien la autora. La mano de obra francesa altamente especializada en el sector eléctrico la están desplazando, está generando un desempleo enorme en Francia, y entonces hay un malestar de técnicos, ingenieros de la empresa de electricidad que incluso sabotean a la empresa en Francia porque dicen que esto fue muy injusto para ellos, porque hubo despidos, malas indemnizaciones, no todos lograron jubilarse, y hay un malestar interno muy fuerte en Francia con el sector energético, a nivel doméstico, que no se ha sabido resolver, ¿no? Entonces es una bomba de tiempo la que tiene ahí adentro, ¿no? Entonces yo creo que España, pues sí, debería sacar experiencias, en primer lugar, de cómo negociar su mercado energético con el gas, porque el gas va a seguir siendo fundamental para España. No tiene capacidad por sí sola España, ningún país europeo, de vivir de la energía limpia. Imposible en los próximos 30 años. Necesitan el gas. Entonces hay que negociar con quien haya que negociar. Y luego tiene que haber una política social también, porque aunque las desigualdades en España son menores y en la Unión Europea son menores que lo que podemos ver en América, de todas maneras, la pobreza y la desigualdad también está aumentando en Europa. Si no, vean los informes de Tomás Piketty, claro. Vean los informes de Tomás Piketty que los hace desde Francia, y la desigualdad en España, y sobre todo con la pandemia, aumentó. Entonces, también hay población vulnerable en Europa, que si no se dan cuenta, el día de mañana va a ser la bomba de tiempo. Ha dicho Pedro Sánchez hace 2 meses, mes y medio, que los precios de la luz, de la factura de la luz, para los consumidores minoristas, o sea, para nosotros, serán los mismos que los de 2018. Hasta ahora lo que ha hecho ha sido sustraer todas las tasas e impuestos para intentar bajar el precio de la factura, y aún así, como consecuencia de la subasta, no van a bajar, no. Van a seguir subiendo. A casi todos nosotros nos han llegado, como cada 15 días, una facturita de EDP, o bueno, no nos lo ponen todo de golpe, pero nos lo van dando en pequeñas dosis, y si las sumamos todas veremos que lo que estamos pagando por luz no lo hemos pagado en la vida. Yo no sé hasta qué punto afirmar que al finalizar este año o vamos a pagar la misma factura que en el 2018 es una verdad o es una mentira, y lo que no se ha escuchado todavía es qué reforma para la tarifa eléctrica tiene que hacer este gobierno definitivamente, y si una de las posibilidades es seguir un poco la senda mexicana de crear una gran empresa eléctrica. Es complicado porque en el caso de España, como ustedes, que compita con las empresas privadas. Es que el problema es que la normativa de Bruselas hasta cierto punto se los impide, ¿eh? Ese es el problema. Ustedes tienen un candado muy fuerte que se llama Bruselas, entonces no se la pueden brincar. Lo que sí podrían hacer como Estado a lo mejor es incentivar una empresa pública que empiece a competir, pero eso requiere una inversión en serio. O sea, requiere realmente un estudio social de impacto fuerte para decir, vamos a invertir
y con una empresa que empiece a generar y que pueda competir en tarifas con las privadas. Es complicado porque la normativa de Bruselas te dice, en Europa no puede haber más monopolios, de ningún tipo. O sea, es mercado abierto. Entonces ya con eso tiene su problema. En México sí podemos justificar porque en la Constitución tenemos que hay monopolio natural, que incluso los americanos lo aceptan. Aunque en Estados Unidos no hay monopolio en el sentido estricto del término, sí hay, filiales americanas de oligopolios que compiten en el mercado americano. Pero en el caso mexicano, los americanos y los canadienses sí respetan que México tenga monopolios naturales. Ellos no se pelean con eso. No, si México tiene un monopolio natural, que es petróleo, y que es transmisión de electricidad, los americanos dicen, no hay problema. Eso es problema de ustedes. Lo que queremos es que cuando una empresa americana o canadiense compita en el mercado mexicano por generación de electricidad, la dejen invertir con un régimen de tarifas que no distorsiona el mercado. Pero te respetan los monopolios naturales. Yo no sé si eso en la normativa europea se puede hacer. Eso no lo sé, pero mire, yo recuerdo en esta feria de muestras, cuando Gregorio Rabanal estaba presentando pues las actividades que hacíamos a uno, yo le pregunté si ante la posibilidad de crear una empresa pública energética, pues la empresa que él preside jugaría una ventaja comparativa en ese aspecto y qué valoración hacía precisamente de esa posibilidad que irrumpía desde algunos sectores políticos como era el caso de Unidas Podemos. Y llamaba poderosamente la atención que Gregorio Rabanal afirmase: yo no sé todavía si es posible que haya una empresa pública que gestione el mercado eléctrico o que participe con otras empresas privadas en el mercado eléctrico, pero desde luego estamos interesados. Claro. No, por supuesto que debe haber interés, ¿no? Pero aquí el tema es ahora sí que de costo-beneficio y a qué población va dirigida el mercado de una empresa pública en Europa para proteger ciertas vulnerabilidades que están aumentando con la pandemia, ¿no? Pues las desigualdades están aumentando. Uh-huh. Eso está claro en todo el mundo, ¿no? Entonces aquí depende de una política de Estado realmente, ¿no? De una política social de Estado. Bueno, habría que ver si el gobierno tiene esa sensibilidad de apostarle a eso, ¿no? Sí, Miguel. Sí, bueno, yo creo que también en el informe se habla un poco en el caso de España, ¿no? De la evolución del sector eléctrico dentro del sector energético en general y las particularidades que tiene, que ya son muy distintas al caso mexicano y a otros. Aquí hay prácticamente un oligopolio natural. Un oligopolio. Se reduce a 4 o 5 grandes empresas. Y en el transcurso del siglo XX, ¿no? Ese oligopolio natural que se formó en la producción de energía eléctrica en el país tuvo alguna singularidad en determinada época. Por ejemplo, en el nacimiento de Endesa, de la Empresa Nacional de Electricidad, después de los años 40, después de la Guerra Civil, dependiendo del Instituto Nacional de Industria, convirtiendo la necesidad en virtud en una etapa de autarquía y de aislamiento de España. Se auspició, igual que se auspició una empresa nacional, siderúrgica, y otra serie de sectores, que dependían del Estado porque no había posibilidad de tener inversión extranjera en el país. Sin embargo, el papel del sector eléctrico fue muy singular siempre y la enorme importancia y su traslado a la esfera política. De hecho, ahora que se habla, ¿no?, de esto de las puertas rotatorias, creo que no es una cuestión casual, viene eso sucediendo desde muchísimos años atrás, ¿no? Porque hay una interrelación en algunos casos y la gran influencia en la esfera política del campo empresarial. Endesa era una empresa que en un momento determinado tuvo todo, producía carbón. Aspontes de García Rodríguez, más que una mina de carbón, en Galicia era una mina de oro, tenía tantos beneficios económicos como pérdidas, por ejemplo, tenía unos en aquel momento determinado. Ese carbón iba a centrales térmicas que eran propiedad de Endesa también, que utilizaba la materia prima para producir energía eléctrica térmica en ese sentido. Pero sobre todo tenía también los canales de distribución, en muchos casos. Claro. Y en España no hay que olvidar que hay una empresa nacional pública, Redesa, que es la que en ese caso
canaliza, ¿no? Y distribuye la red, ¿no? La red que se produce tiene que enchufarse luego y con unas cuotas determinadas y demás, que está todo regulado. El tema de Endesa, como en otras empresas, bueno, sufrió una transformación, se privatizó todo, sobre todo primero en una parte parcial, en la etapa del Partido Socialista, y luego sobre todo en la etapa del Partido Popular, prácticamente fue una privatización total, incluso sin quedarse con las posibilidades que daba la acción de oro, que en muchos casos podía influir de la manera que tú apuntabas antes en Francia o en otros países, ¿no? Pero eso, bueno, la realidad es que está todo privatizado y ahora nos encontramos, por ejemplo, en el año 20 que el 45% de la energía es de origen renovable. Se han cerrado por imperativo europeo, cuestiones medioambientales y cuestiones en algunos casos técnico-productivas, los combustibles fósiles, la producción de carbón y la producción de electricidad en base al carbón. Es decir, se han cerrado centrales térmicas con un horizonte muy determinado que se ha acelerado incluso. No hay carbón de producción nacional, no hay producción de energía eléctrica de producción nacional, y se ha incentivado en los últimos años la producción de renovables, ya sea de origen eólico, geotérmico, fotovoltaico, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es un poco la cuestión que se plantea ahora en determinadas alternativas que comentaba Víctor, ¿no? Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Barcelona se plantea crear una empresa municipal, ¿no?, que pueda introducir en la comercialización y en el mercado y intervenir en la formación de precios e incluso abaratar. Se plantea alternativas ya que son proyectos estratégicos, ¿no?, qué hacer con la energía fotovoltaica, que sufrió pues un periodo ciclo en el cual hace unos años se estimuló, llegó a tener uno de los niveles más altos de Europa, y luego en otra etapa pues se eliminaron las subvenciones que había a incentivar, ¿no?, la introducción incluso de muchos ciudadanos agrupados en ese mundo, porque podría permitir la cuestión de alternativas a nivel local, a nivel... Entonces, en el caso de UNOSA que planteaba, se ha introducido ya en elementos muy locales, como son estos, en el tema de la geotermia, está en el Pozo Fondón y hay una experiencia que puede abastecer, pero a muchos mercados o algunos mercados locales y compartimentales, igual que las empresas locales de energía. Es otra experiencia distinta, sí. Pero hay un tema, digo, para terminar esta cuestión, que es la cuestión del contador. ¿Quién pone el contador? Mientras haya una energía como la solar que no puedas poner contador y que incluso comunidades locales o comunidades de vecinos podían abastecerse de esa energía y autosatisfacerse y demás, pero eso choca con la realidad del mercado, con el tremendo poder político y económico de las multinacionales del sector eléctrico, no solo en España y en el mundo, y es un proyecto estratégico de vida y un proyecto estratégico de organización de la sociedad. Claro, pero tú, Miguel, por introducir un poco de debate, tú hablas de influir en los precios. Si ese es el objetivo al final de crear una gran empresa pública, que es influir en los precios, es como demasiado crear para tan poco objetivo como es influir en los precios. Y al principio de esta charla yo creo que Humberto daba una de las claves, es decir, partir de la concepción de que la energía eléctrica ya es un recurso vital como lo es el agua. Ojo, ya hay empresas que están especulando con el agua. Así es, claro. Quiero decir que el debate al final es que va a haber una confrontación de corte absolutamente ideológico y, si me apuras, que nos revierte al pensamiento político de principios del siglo XX en torno a qué forma parte de la soberanía nacional y qué forma parte de la iniciativa privada. Y ciertamente... ante la necesidad de extender grandes recursos económicos para establecer plantas fotovoltaicas, para establecer molinos, fuentes eólicas, turbinas submarinas que también generan energía, obviamente se necesitan grandes capitales que las empresas no están dispuestas a proveer, las empresas privadas. Entonces, esa reflexión es la que tiene que hacerse un ciudadano a la hora de establecer una estrategia energética como la que Pedro Sánchez quiere plantear de aquí a unos meses. ¿Sobre qué base se va a cimentar la reforma eléctrica? A mí lo que me sorprende es que los mexicanos han hecho esa reflexión. Aquí está la reflexión. Pero en Europa no se está haciendo. Alemania no quiere hacerla, básicamente. No quiere. Y Francia se ha puesto de perfil.
precisamente por la autonomía que tiene energética. Yo creo que ahí también se refleja. Yo creo que en todos los países, y en el caso de Europa como tal también, hecho aquí en España, está el PNIE, ¿no? Que es un plan nacional con un horizonte estratégico. Lo que pasa es que estamos hablando, como bien comentáis, de un recurso estratégico que conforma nuestra organización de vida en la sociedad y que estamos ante un nuevo paradigma de proceso de transición energética, ecológica. Lo que no podemos vivir es de la misma manera que vivíamos, y esa es la reflexión fundamental. Y dentro de la acción política a través de los estados, pues en este momento sería, yo creo que imposible, dedicar los cuantiosos recursos que se necesitan, ¿no?, para invertir en ese proceso de transición sin contar con la iniciativa privada. Entonces, se trata de un nuevo tipo de gobernanza en el cual precisamente hay que establecer un consenso. En algunos casos se pierde o se gana, pero hay que, en este caso, negociar, como es pero que es un objetivo fundamental y, sobre todo, con un proyecto político y estratégico sí, a medio plazo. Pero México tiene una experiencia en ese sentido que España nunca ha tenido, porque efectivamente de Endesa y de todo el proceso de autarquía que empezó de alguna manera a abrirse con la tecnocracia ya en el 56 y en adelante, y que culmina con la gran privatización en el año 96 con José María Aznar, y la privatización completa del mercado eléctrico, nos encontramos con que eso fue una rapiña, fue un reparto de amiguetes. La privatización del mercado eléctrico en España fue como otras privatizaciones que hubo en las comunicaciones, fue un reparto de amiguetes. Acordémonos de Alierta, en otro ámbito, pero que tiene un modelo y un perfil muy similar al eléctrico. Eso fue así, y yo creo que hemos concluido esa fase. Cuando el precio del megavatio son 300 euros, hemos llegado a la fase final de un proceso donde la economía de mercado está colapsando. O sea, esto es el colapso de la economía del mercado eléctrico. Nadie va a poder afrontar a largo plazo y de manera sostenida unas facturas tan elevadas, a no ser que se inicie una profunda reforma. Y decía al principio, y espero que Humberto añada más luz en este tema, que México tiene una experiencia que nosotros no tenemos, porque desde que se funda México hay un combate constante en torno al mercado eléctrico y sobre qué manos está la producción, sobre qué manos está la distribución, sobre qué manos está el mercado posterior al minorista y al mayorista. Además, en el caso de México, y él lo podrá decir o no, no solamente con propietarios mexicanos que no existían. Estábamos hablando de multinacionales con un peso económico y político en los Estados Unidos y en Canadá. Era, nunca mejor dicho, Quijote pegándose contra gigantes. Y a lo largo de los 2 siglos, México ha estado en esas, con Porfirio, con Cárdenas, con Peña Nieto, ahora con López Obrador. Siempre se ha estado jugando sobre qué manos recaía el poder del mercado eléctrico, si sobre la soberanía del Estado o sobre las manos privadas. Y nosotros, en el mercado europeo, creo que estamos jugando esa batalla sin darnos cuenta. Y no todos estamos jugando con las mismas cartas. Alemania no está jugando con las mismas cartas que España. Y yo creo que esa es la reflexión que los Estados miembros de la Unión Europea tienen que hacerse, porque esta factura es un indicador de que el semáforo está en rojo, de que está colapsando, porque es insostenible. Sí. Sí, yo comparto esa postura, ¿no? De que se está jugando en una autopista en la cual los mismos problemas que tienen que ver con la dicotomía soberanía o los límites de la soberanía de un Estado respecto a las reglas del mercado. Y el problema es que de manera distinta, pero en el fondo compartimos algo en común. O sea, lo que tú dijiste, México tiene ya 200 años de experiencia jugando en una liga muy compleja del capitalismo más avanzado del mundo, que está en América, no está en Europa. El capitalismo avanzado está en América, no está aquí. Pero este capitalismo de aquí, el europeo, quiere jugar con las reglas del capitalismo americano. El problema es que eso puede destruir los logros del estado de bienestar europeo, que de hecho se está cayendo, ¿no? Ese es el reto que tiene en Europa.
Esa es la discusión ideológica que van a tener aquí. ¿Le quieren copiar a Mickey Mouse? El problema es que Mickey Mouse lleva como 40 años de ventaja. Nosotros conocemos muy bien a Mickey Mouse. Sí. Que igual es un momento en que tenemos aquí alguna pregunta. Nada más muy rápido. Quiero presentar a Armando García, que está aquí presente, que él es el abogado del proyecto. Él fue el encargado de la parte jurídica del proyecto, ¿no? Y que tuvo que trabajar todo el análisis de los cambios de la ley, ¿no? Prácticamente hasta el 2020, ¿no? Y que además es el director, junto con su esposa, Araceli Ruiz, de una revista que se llama Estratega, que es una revista de cultura, que en este momento está transmitiendo para México, ¿no? Entonces, quiero agradecer a Armando y a Araceli, porque ellos también son parte del equipo. Bueno, es que yo que estudié Derecho, y me fascina, me apasiona la historia del derecho público. Claro. Y es verdad que el dossier incluye toda una parte referida a la historia del derecho, que es, de alguna manera, el relato jurídico de los grandes cambios en la manera de entender el Estado. Y aquí se ve muy bien reflejado en toda la normativa que regula la CFE. Ahí se ve clarísimo eso que los alemanes llaman el espíritu del pueblo, ¿no? Bueno, pues el espíritu del pueblo tiene un sello muy marcado, en este caso, con una evolución normativa que es el mejor espejo para conocer esos cambios políticos y esa concepción de lo que es sobre todo, fíjate, en la norma jurídica se expresa esa frustración de querer alcanzar un control equitativo de los recursos naturales de México y al mismo tiempo la necesidad de negociar con las empresas privadas para que no se produzca el desabastecimiento. Creo que queda de alguna manera expresado así, sí, ¿no? Sí, definitivo. Ibas a abrir al público, creo, ¿no? Hola, ¿se oye? Hola. Se oye, algo, Sí. algo se escuchó ahora. Ah, bueno. Apretando el botón, ¿será? Siempre. Sí. Buenos días. Buenos días. Yo tenía una pregunta relacionada a los costes de generación de energía eléctrica por tipo de generación, ¿no? Fotovoltaica, eólica. Parece ser que hay un poco de discusión de que la fotovoltaica y la eólica son muy costosas. Sin embargo, a nivel mundial es la generación más económica que existe ahora mismo, ¿no? Ambas están a unos pocos céntimos el kilovatio hora. Entonces, mi pregunta es, ¿ese tipo de coste de generación es similar en México? ¿Sería más económico para la empresa nacional mexicana intentar invertir en energías renovables que seguir invirtiendo en energías de combustibles fósiles o en nuclear, que son mucho más caras en términos de generación, no de después lo que se cobra al usuario, pero de generación? Sí, mira, depende mucho de la dotación de recursos, ¿no? En el caso de México, la dotación de recursos naturales en México crea la paradoja de que la generación, por ejemplo, de energía hidroeléctrica en México, en términos de unidad de energía, es todavía más barata que la energía eólica, pero porque tenemos una gran dotación de energía hidroeléctrica. Entonces, depende mucho del país. En el caso de México, la geotermia mexicana, que está muy desarrollada, tenemos más de 50 centrales geotérmicas distribuidas en todo el país. En el informe viene una cartografía, ¿no? Al final, donde ustedes pueden ver mapeado todo el país. Entonces, en geotermia y en hidroelectricidad, México, la Comisión Federal tiene costos por megavatio todavía más bajos que las energías renovables. El problema de México es que, obviamente, la transición a una energía renovable para una empresa tan grande como Comisión Federal implica mayor inversión, cosa que se está haciendo. Las empresas de energía renovable que tienen fotovoltaica y que tienen eólica y que tienen ciclo combinado, están disminuyendo mucho sus costos, por supuesto, porque evidentemente
el costo marginal de una empresa de energía renovable es mucho más bajo, pues porque se invierte una sola vez en el sistema de generación y después el mantenimiento es mucho más barato que una empresa hidroeléctrica o que una empresa de ciclo combinado. En ese sentido, a la larga, las empresas de energía limpia, no solo en México, en cualquier parte del mundo, a la larga se supone que van a ser siempre más baratas. Pero es a la larga, o sea, depende mucho de las condiciones del mercado y el tipo de consumidor. No es el caso de España, porque ustedes no tienen petróleo y ustedes no tienen gas. Por lo tanto, ustedes tienen que correr más rápido que nosotros en energía renovable, porque siempre les va a salir más barato, ¿sí? México va a correr, pero no tenemos la misma prisa. ¿Por qué? Porque nuestra dotación de recursos nos dice que la hidroelectricidad, la geotermia y el ciclo combinado son todavía por megavatio más baratos que las energías renovables. Por supuesto que vamos a avanzar a las renovables, pero esto va por etapas. Pasa igual que en Estados Unidos. Estados Unidos y Canadá, pero Canadá es una potencia mundial en energía hidroeléctrica. Nada más con las cataratas del Niágara, Canadá le puede dar energía a toda Europa junta. Entonces, ¿qué pasa? Canadá tiene una enorme dotación de recursos hídricos en la cual lo fotovoltaico y lo eólico en Canadá es todavía marginal, ¿eh? Es más caro todavía en Canadá que su propia energía hidroeléctrica. Canadá tiene también energía de gas y de petróleo, porque la reserva canadiense de petróleo es la tercera reserva más grande del continente americano. Canadá es un abastecedor de petróleo para Estados Unidos, igual que México. Entonces, Canadá está caminando a la energía renovable, sí, muy rápido, pero todavía sus energías renovables no son tan baratas en comparación con su dotación. Y Estados Unidos tiene el mismo problema. Estados Unidos es un gran energético de gas, de carbón y de reserva petrolera. Entonces, Estados Unidos todavía su transición a energía renovable no es tan barata como se puede pensar en Europa. Y por eso Estados Unidos a veces prefiere utilizar su reserva de combustible de carbón en tiempos de crisis, por ejemplo, con los tornados y los inviernos que tiene Estados Unidos, saca toda su reserva de energía fósil y de gas porque le sale más barato que las famosas energías renovables. Entonces, en el caso de Rusia, ¿no? Rusia es un enorme exportador de gas y para su mercado interno tiene excedentes brutales de gastos. En Rusia sí están haciendo energía renovable, pero todavía no es tan barata en comparación con su energía de ciclo combinado. Rusia es el campeón de ciclo combinado en el mundo. Entonces, yo creo que a la larga las energías renovables tenderán a ser más baratas. Lo son en algunos países. No, lo son en algunos países, no en todos. No en todos. No en todos, ¿eh? Y en teoría, a la larga van a tener que ser más baratas en todo el mundo, estoy de acuerdo. Pero eso requiere etapas de transición. Ahora, lo que no se les debe de olvidar es que para calcular qué tan barato, qué tan cara es una energía renovable, es el impacto social de la introducción de la energía renovable, lo que dije hace rato. Lo que a veces los economistas no calculan son los costos sociales del desplazamiento de poblaciones para introducir energía renovable, sobre todo la eólica. Eso tiene un costo y hay que calcularlo. O sea, no solamente me sale más barato el megavatio hora por conectar un generador eólico, no, también tienes que calcular la población que se desplaza en esos territorios, dónde va a vivir y cómo se van a abastecer. Si eso no lo calculas, estás calculando mal el costo de energía renovable. Sí, por favor, ¿alguna pregunta más? Sí, hola, buenas tardes. Agradeciendo la explicación del profesor, quienes hemos tenido la extraordinaria experiencia de vivir en un país tan increíblemente atractivo y extraordinario como México, pudimos vivir en primera persona pues, la llegada al gobierno de AMLO, de López Obrador, donde aplica casi con 30 millones de votos aproximadamente, genera la cuarta transformación de lo que es
la República y, lógicamente, dentro de ello, pues, insta y conforma una serie de empresas estratégicas, modificando todo lo que son los contratos que se habían hecho en el gobierno de Peña Nieto, que bien lo comentabas, inclusive el tema del aeropuerto también de Texcoco, que fue un tema bastante polémico, Sí. muy polémico, y lo que sí es importante, pues yo creo que yo que he tenido, lo digo modestamente, la experiencia de vivir muchos años, bueno, bastantes años en México, conocer varias zonas del país. La desigualdad es muy grande, obviamente, desde Yucatán hasta la Riviera Nayarit, que es el Pacífico. Es tremendamente elocuente ver toda la desigualdad poblacional, incluida la Ciudad de México. Entonces, el punto aquí es el siguiente, y la pregunta concreta. ¿Es realmente extrapolable, sabiendo y conociendo lo que es México? En este caso, a mi modesto entender, creo que es muy complicado porque México de por sí tiene unas características geográficas, físicas, geopolíticas que poco tienen que ver con Europa. Sí. En cuanto a que se está apostando a dos bocas, se está apostando al Tren Maya y se está protegiendo la industria petrolera con Pemex, algo que aquí no hay por dónde cogerlo. Es decir, entre otras cosas también porque inclusive se le ha relegado por una cuestión de supremacía industrial a Iberdrola todo lo que es la explotación justamente de la energía, lo que estamos hablando, ¿no? Este es el prólogo, la pregunta ahí va. Lo digo porque lo viví de cerca, no por otra cosa. No es que sepa más que nadie, ¿no? Tuve esa experiencia, para mí muy grata. Entonces, la pregunta es esta. ¿Hasta qué punto es extrapolable ese modelo que se comenta en el informe de CFE comparativamente en Europa y, por supuesto, en definitiva en España? Gracias. Sí, mira, yo creo que no es extrapolable. Ya lo comentó Miguel, ¿no? Que las condiciones son diferentes. Por eso yo decía también a la pregunta anterior que hablar de qué es barato y qué es caro en términos de energía renovable depende mucho de la dotación de recursos, lo que la economía neoclásica le llaman el factor endowments, ¿no? de cada región o de cada país. Entonces, de eso también tiene que ver qué tan caro, qué tan barato puede ser la transición energética. Yo creo que el caso mexicano no es extrapolable para Europa porque, vuelvo a repetir, para empezar, el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá no es un mercado común como el europeo. El TECMEC no es una unión aduanal ni tampoco es unión monetaria. Entonces no tiene nada que ver con el mercado común europeo. Tampoco es un mercado de unión en términos de rule of law, ¿no? Es decir, no tenemos un mercado jurídico común tampoco. Son tres países que se juntan como socios comerciales, ¿no? Es una especie de capitalismo de amigos entre tres países, muy distinto al modelo europeo. Entonces ahí ya no es común. Y luego, por otro lado, nosotros estamos en un continente donde México ha tenido, como bien lo dijo Víctor, que pelear 200 años en solitario porque no tenemos socios comerciales como ustedes sí los tienen en Europa. Para bien y para mal, ¿no? Pero, por ejemplo, Centroamérica, en términos económicos, no tiene convergencia económica con México. Si México es un país desigual, toda Centroamérica junta es infinitamente desigual al lado de México. O sea, si la distancia entre México, Canadá y Estados Unidos puede ser de 25-1, la distancia entre México y Centroamérica es como de 40-1. Y luego, si nos vamos a América del Sur, las cosas son inimaginables. Entonces, ¿qué pasa? México es un jugador casi en solitario en América del Norte. Nosotros estamos en América del Norte. No digan Sudamérica cuando hablan de México. No somos Sudamérica, somos América del Norte. Y durante 300 años, el reino de la Nueva España fue el norte de América. Éramos la cabeza del norte. Bueno, por la guerra del 47 perdimos ese estatus, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa? El modelo no es extrapolable, pero lo que sí se puede aprender, y creo que Víctor lo captó muy bien, es el debate ideológico entre los límites de la soberanía nacional. ¿Qué significa soberanía nacional en el espacio europeo? Eso sí puede ser útil para ustedes,
Porque ese debate está regresando en Europa. Ya lo habían olvidado en el siglo XX y viene de regreso. Y en México no lo hemos olvidado, ¿no? Andrés Manuel lo puso otra vez en la silla. México tiene que seguir teniendo un Estado fuerte, pues, por los competidores que tiene, no le queda otra. O tenemos Estado o adiós, ¿no? No podemos hacer mercado comunitario ni de broma con Estados Unidos, por no ahora. Entonces, eso puede ser una lección comparativa. La reflexión ideológica de si puede volverse a hablar en Europa de una soberanía nacional, o cuáles son los límites que los estados europeos le deben de poner a Bruselas, ¿no? Como lo quieran ver. Y creo que eso puede ser una lección. Y la otra es el tema de la desigualdad, porque generalmente cuando uno está en Europa, yo viví muchos años en Europa y conozco casi todos los países europeos, y les puedo decir que mucho tiempo en Europa la gente pensaba que cuando se hablaba de desigualdad, estabas hablando de África, hablabas de América Latina, ¿no? Hablabas de Asia y decían, sí, en Asia y en África, ¿no? Y no se miraban hacia adentro. Pero ahora, con las crisis que hay ahora y con la pandemia, creo que en Europa la gente se empieza a dar cuenta que la desigualdad está en Europa también y que está creciendo además. Entonces, creo que otra vez el debate sobre cómo abatir las desigualdades o el límite del estado de bienestar, cómo se va a defender en Europa. Y creo que esa es una buena lección. Y en eso México está en la discusión permanente. México tiene que abatir las desigualdades extremas, tiene que generar un estado de bienestar y tiene que abatir la corrupción y todo lo demás que ustedes ya conocen. Que no crean que es el único país del mundo que es corrupto. España también y Alemania también. Lo que pasa es que, claro, en un país con tanta desigualdad, la corrupción se nota más. Cuando eres menos desigual, a veces no te das cuenta que te están robando, ¿no? Porque digo, tienes tu dinerito, tienes tus euros y vas en el camioncito y no te das cuenta que tu líder concejal te está robando de otra manera. En un país desigual sí se nota más, ¿no? Porque la banqueta está chueca y de repente se cae en la calle, ¿no? O el puente se cayó al otro día, pues te das cuenta que son una bola de rateros. Entonces, el capitalismo de amigos tiene impactos diferenciales. En México es algo muy salvaje, como en Estados Unidos. Bueno, en Europa es menos salvaje todavía. Pero lean los informes de Piketty, vean lo que dice de Europa Piketty y se van a sorprender de cómo Francia, en el caso de Francia, campeón mundial de los derechos humanos y de la égalité, la fraternité, la desigualdad ha aumentado brutalmente en Francia y la lucha de clases está regresando a Europa. Entonces, esos pueden ser, digamos, lecciones comparativas, ¿no? Que pueden ser útiles para ustedes. Y en cuanto al mercado energético, lo que decía Miguel, a lo mejor el tema de que algunas municipalidades o algunas comunidades empiezan a pensar en industrias locales que puedan abastecer mercados minoristas con dinero público puede ser una estrategia, una salida. El tema que comentó Miguel no es menor, el problema son los contadores. O sea, el problema es, ¿van a permitir los gobiernos y las empresas privadas europeas que los ciudadanos se organicen para tener un tendido de red fotovoltaico o eólico en sus casas, donde el propio consumidor es el gestor de su consumo? A ver, eso yo lo quiero ver. Yo quiero ver que de veras se pueda. Esa sería una buena idea, pero está bastante complicado. Si con lo del agua, ¿no? Lo vemos, el agua se ha vuelto un bien privatizado en todo el mundo, ¿no? Antes, ustedes y yo, los que éramos jóvenes hace 30, 40 años, podíamos beber agua en la calle, en un grifo, sin ningún problema, y en México igual. Tú tenías acceso al agua y no te costaba nada. Cuando empezaron con esto, ¿no? El agua se volvió una commodity de negocio, ¿no? ¿Quieres agua? Tienes que comprarla. Y ven lo que está pasando, ¿no? Entonces, con la electricidad tenemos ese problema. Todo el mundo necesita electricidad. Y las empresas te la quieren vender cada vez más cara. Quieres comprar un coche del año eléctrico y te lo venden más caro. Qué raro que la energía limpia, que se supone que es la más barata, como decía la compañera que intervino antes, qué raro que siendo la más barata te venda más caro en todo el mundo. Qué raro, ¿no? Es un entuerto, ¿no? ¿Cómo es que una energía limpia, que es barata producirla, entre comillas, resulta que cuando te llega el recibo de la luz, te venden más caro? Pues, ¿cómo? Pues no que era la más barata.
Sí, es la más barata para invertir, pero es la más rentable para vender. Eso es lo que se nos olvida. Claro. Sí, yo creo que, digamos, si me permite Víctor y Humberto, ¿no? El quizá dar una última pregunta para ir posteriormente, ahí vemos que hay alguno, para ir cerrando Vale. ya el acto. Claro. Sí, Adelante. muchas... ¿Hay botón aquí o no hay botón? No hay botón. Bueno, quizá no lo necesite tampoco. Muchas gracias porque nos hemos enterado, al menos yo, y supongo que todos, muchísimo de la situación energética en México. Lo que pasa es que también usted ha citado a Piketty y está claro que cada vez hay mayor concentración de la riqueza mundial en menos manos. Hay cuadros estremecedores, ¿no? Desde los años 80 hasta hoy, 40 años, la riqueza mundial se ha concentrado muchísimo en pocas manos. Y la energía es solo un capítulo de esa riqueza mundial. Pero es que ocurre lo mismo en la producción de comida, en las farmacéuticas, en la banca, en la producción de automóviles. Donde miremos, cada vez el 1% de la población mundial tiene el 30% de la riqueza del mundo en sus manos. Y esto sigue avanzando. Y el estado del bienestar europeo está en peligro. Y los gobiernos obedecen o tienen que seguir mucho más las pautas económicas marcadas por esas minorías que las necesidades reales de los ciudadanos. Entonces, la socialdemocracia europea está, y voy a usar la palabra como tenía el significado antiguo, en una situación liberal, no de los que se han apropiado también, porque lo compran todo, la palabra liberal. El liberalismo fue revolucionario en el siglo XIX y hay que llamarlos ni siquiera conservadores, que quizás sería respetable, sino reaccionarios, porque reaccionan en contra de cualquier progreso, de cualquier medida de los gobiernos. Reaccionan en contra. Aquí en España padecemos unos partidos de la derecha reaccionaria que son sorprendentes, porque se oponen al aumento de los salarios y al mismo tiempo dicen que libertad. ¿Libertad de qué? De explotación. Y creo que esa es la situación mundial y cada vez más peligrosa. A mí seguramente no me quedan muchos años para seguir trabajando y protestando ante la situación, pero es de verdad estremecedora la situación que estamos viviendo, ¿no? Y nada más, muchas gracias porque me he enterado. Yo viví en el norte de México. ¿Ah, sí? ¿En qué parte? Sí, en Wyoming. En Wyoming, claro. Se llama América Latina del Norte. Entonces viajé varias veces a México y vamos, enamorado también de México y de su cultura, ¿no? Muchas gracias. No, Gracias y quizá, bueno, pues este programa, ¿no? Que hemos desarrollado a través de esta presentación, ¿no? Y esta en la librería de bolsillo, ¿no? En este compartir experiencias y esta oportunidad de tener con nosotros a Humberto Morales, ¿no? Y conocer la realidad mexicana a partir de un libro que creo que ha estado magníficamente conducido, ¿no? Todo el programa por Víctor, sobre los retos de la generación energética como factor estratégico. Y eso es un capítulo que tendrá sucesivas sesiones, porque tiene muchas vertientes, muchas visiones y que significa a veces cosas diferentes en función de quién lo dice o que utilicemos semánticamente palabras parecidas, ¿no? Pero da lugar a posteriores programas, también auspiciados por Abaco, con la colaboración de Incuna, de librerías, instituciones, y que iremos en el curso de estos próximos días desarrollando. Agradecer a todos vuestra presencia y, como habíamos adelantado, estos programas se graben y posteriormente serán en nuestro canal en YouTube, el repositorio digital, poder seguido y poder consultar para aquellos que no han podido estar presentes. Gracias a todos. Muchas gracias, Víctor. Gracias.